Amén. Bueno, el tema de hoy día se llama la gloria futura, la segunda parte. Y hoy día nos vamos a enfocar en los últimos dos versículos, que son el 26 y el 27. Y como introducción, en la primera parte de este sermón, aprendimos principalmente que nuestro sufrimiento actual no se compara con la gloria futura que nos espera en Cristo. El apóstol Pablo respecto a esto llegó a la conclusión de que los sufrimientos aquí no tienen comparación. La pregunta que él hacía, ¿qué importa lo que pueda pasar aquí? Ese era el punto que Pablo expresó en el verso 18. También dijimos que la creación también espera nuestra redención, el día en que Cristo venga en su segunda venida, debido a que la tierra fue sujetada a la maldición según Génesis 3:17 y Romanos 8:20. Es por esto que también la creación, que un día fue buena a los ojos de Dios, será liberada del pecado y de la corrupción. Respecto a esto, tenemos señales que nos hablan de que ese día está muy cerca. Terremotos, catástrofes, pandemias, etcétera, son dolores de parto que anuncian que pronto llegará nuestra completa redención. Mientras estamos aquí, hay un sufrimiento, y hemos hablado mucho de esto los domingos pasados. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Jesús no prometió una vida de lujo y sin tribulaciones. Él dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La gran esperanza del Evangelio es que sufrimos con Cristo y que experimentamos también el sufrimiento de Cristo al cargar nuestra cruz cada día, como lo afirma Lucas 9:23. Este sufrimiento está expresado acá en el verso 23 del capítulo 8, donde señala, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este verso nos deja en claro que sufriremos en este cuerpo hasta ser liberados de este cuerpo, hasta que el Señor venga por nuestras vidas. Pero este sufrimiento es necesario antes de recibir esa gloria que nos espera en Cristo. Gloria de la que habló Cristo en Juan 17:24, cuando el Señor oraba por nosotros y decía: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la herencia que vamos a recibir. La gloria que Jesús tenía antes de la fundación del mundo. Esa gloria eterna que no cambia. Y respecto a este sufrimiento, dijimos que la esperanza de la gloria futura está firme en nuestro corazón y la guardamos con paciencia, y en lugar de que el sufrimiento nos aparte de Dios, nos lleva aún más a desearlo, y el Espíritu Santo usa el sufrimiento para llevarnos a Cristo y mostrarnos la gloria futura que está preparada para nosotros. ¿Por qué un creyente puede estar feliz en su lecho de muerte? Porque está más cerca de la gloria, más cerca que nunca. Cada día que pasa, cada año que sumamos, es un año más cerca de Dios, es un día más cerca de Dios. Hoy hablaremos de los dos últimos versículos, 26 y 27, y profundizaremos cómo es la obra del Espíritu Santo en medio de nuestra debilidad. Y el punto es un único punto que tenemos hoy día, que es el punto 4 de todos los puntos que vimos también en el sermón pasado, y dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y le voy a pedir al hermano Mauricio que lea, por favor, los dos versículos, el 26 y el 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
sensible, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién antes había leído estos versículos? ¿En alguna predicación pasada quizás? Ya, lo vieron, ¿cierto? Yo también lo había leído, pero yo nunca me había detenido a profundizar en estos versículos. Así que hoy es el día, hoy es el día de profundizar estos versículos. En estos dos versículos, Pablo vuelve a hablar del Espíritu Santo, del cual ya nos había hablado antes. Este Espíritu que nos guía a hacer morir el pecado en nosotros, como dice el verso 13, el que nos guía, como dice el verso 14, el Espíritu de adopción, como dice el verso 15, el Espíritu que nos confirma que somos hijos de Dios, como dice el verso 16, y ahora dice Pablo, en este versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí el texto comienza con el conector y de igual manera. Ese es un conector que está conectando, ¿cierto?, las ideas que venían antes. Lo que hace una comparación, nuestro gemir interior y el gemir del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo usa esa expresión. Y en términos simples, lo que él está diciendo es, la creación gime o sufre, nosotros sufrimos y el Espíritu Santo sufre también. En un momento entenderemos a qué se refiere el sufrimiento del Espíritu o el gemir o los gemidos del Espíritu. Entonces, el texto dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recordemos que los versos anteriores nos hablaban de nuestros sufrimientos aquí, las aflicciones del tiempo presente, como lo dice el verso 18. También el verso 23 nos habla de nuestro sufrimiento interno esperando el rescate de este cuerpo. Todo eso habla de nuestra debilidad actual. La palabra en el griego debilidad es astheneia, que habla de debilidad, fragilidad, enfermedad. Es usada en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento para hablar de enfermedad o debilidades de nuestra vida. Juan 5:5, hermano Javier. Juan capítulo 5, verso 5. Y mientras el hermano Javier busca Juan 5:5, le voy a pedir a la hermana María que busque Lucas 13:11. Y el hermano Germán, 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Y lo leen en ese mismo orden, por favor. Juan 5:5. Y había allí un hombre que de hace 38 años estaba enfermo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 1 Corintios 2, 3. Capítulo 2, verso 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En esos tres textos que leímos, la palabra debilidad es la misma. Por ejemplo, cuando dice que estaba enfermo, cuando dice que la mujer tenía espíritu de enfermedad, se ocupa esa palabra en el griego astheneia, que habla de la debilidad, de la enfermedad. Entonces Pablo, en el verso 26, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra condición actual, en nuestra fragilidad como seres humanos, en nuestras enfermedades, nuestra impaciencia y en cada momento de aflicción de nuestra vida. A eso se refiere con que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. En esta vida actual, nuestra condición actual, en esta carne de pecado que sufre, que tiene enfermedades, que se achaca, que se enferma. Incluso el mismo texto nos da un ejemplo que es parte de nuestra debilidad. Porque ¿qué dice el texto 26? Hay un punto y coma, ¿cierto? El punto y coma hay que detenerse. ¿Y qué dice después del punto y coma el verso 26? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?
Claro. Y ahí lo que está haciendo Pablo es mostrarnos un ejemplo de lo que pasa en nuestra debilidad. Aquí no está hablando de que no sabemos orar. Aquí no está hablando de que no sabemos cómo orar. Porque Cristo nos enseñó, ¿cierto? Cristo nos enseñó cómo orar. Incluso todo el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Lo que Pablo está diciendo es que es difícil orar por aquello que nos conviene. Ese es el punto aquí. El punto no es saber, no es que no sabemos orar, porque sabemos orar, el Señor ya nos ha enseñado, sino que es difícil orar por aquello que nos conviene. Eso es parte de nuestra debilidad como personas que aún están en este cuerpo de pecado. Sí, yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces hemos orado por algo que no nos conviene? Infinidad de veces. Santiago habla un poco acerca de esto. Santiago 4:3. Yo creo que más de alguno se lo sabe, o por lo menos en la primera parte. Santiago 4:3, el primero que lo tenga. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, este texto también nos está ayudando a entender lo que Pablo está diciendo. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Un ejemplo de lo difícil, hermanos, que es orar por aquello que nos conviene. Porque somos débiles, hay pecado en nosotros y el hecho de estar en este cuerpo pecaminoso esperando la gloria futura, muchas veces nos lleva a desenfocarnos de las cosas eternas. ¿Cuántas veces nos hemos desenfocado en algo pasajero o hemos puesto toda nuestra vida y toda nuestra atención en algo pasajero? Muchas veces, incluso quizás en este momento quizás estamos pasando por eso, estamos pendientes de otra cosa y estamos descuidando, ¿cierto?, las cosas eternas. Y la pregunta que hacía adelante, ¿cuántas veces hemos orado por algo que no nos conviene? Quizás oramos por algo que uno sabe que el Señor no quiere que eso llegue a nuestra vida. Por eso es difícil orar por aquello que nos conviene. O quizás, hermanos, en lo profundo de nuestro corazón estamos pidiendo y deseando algo que nos va a destruir. Quizás no estamos orando, ¿cierto?, con las palabras, pero quizás en lo profundo de nuestro corazón estamos pidiendo y deseando algo que sabemos que nos va a destruir, que se sale de los parámetros quizás del diseño del Señor. ¿Cuántos maridos quizás oraron por una mujer que no era su esposa y terminaron mal? ¿O cuántos padres de familia o madres de familia destruyeron, ¿cierto?, su familia, tomaron una mala decisión o una mala decisión en el trabajo? Cosas, ¿cierto?, que uno desea, que uno pide mal y al final terminan siendo de destrucción. Pero aquí el punto de Pablo no tiene que ver solamente con un problema de la oración y que pedimos mal, sino que Pablo también nos está hablando de toda nuestra vida como creyentes. ¿Qué nos asegura de verdad que confiamos en Dios? ¿Qué nos asegura de que somos hijos de Dios? ¿Qué nos asegura que estamos realmente sufriendo con Cristo? ¿Qué nos asegura que realmente nuestras oraciones son eficaces? Si miramos, hermanos, nuestra debilidad como humanos, podemos decir que ni siquiera somos cristianos. Porque si fuera por lo que hacemos o decimos, nuestra fe no tendría ningún valor. Es por eso que nuestra fe no está en lo que nosotros mismos podemos hacer o decir, sino que nuestra fe está basada en la obra de Cristo. ¿Crees que por tu nivel de oración eres creyente? ¿Acaso por no hacer lo que el mundo o no vestirte como el mundo se viste eres cristiano? ¿O quizás es tu fidelidad en cada reunión o quizás las cosas que haces por Dios? No, hermanos, es Dios quien sostiene nuestra fe y es Dios quien dio a su Espíritu Santo para que no solo nos guíe, sino que nos ayude en esta frágil y débil vida.
Quiero leer el versículo 26 en la traducción del lenguaje actual. Dice así: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Ahí me quedo con la primera parte de esa versión. Y es por eso, hermanos, que el verso 26 sigue diciendo: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí intercede viene de la palabra griega huperentuchano, que habla de hacer una petición por alguien. ¿Se acuerdan cuando uno era niño, cierto, y jugaba a la pelota y de repente saltaba la pelota para el patio de un vecino? Siempre había alguien que iba a pedir, cierto, la pelota. Entonces uno iba a pedir la pelota, cierto, por todo el equipo. No iba solamente a pedir la pelota para ti, sino que para todo el equipo. Entonces a eso se refiere esta palabra, hacer una petición por alguien. Voy a pedirle algo a alguien, pero por otra persona. Es decir, el texto nos dice: pero el Espíritu mismo pide a Dios por nosotros con gemidos indecibles, o gemidos que no se pueden expresar con palabras. Lo que este texto nos dice es que mientras nosotros luchamos por expresar los deseos de nuestro corazón para Dios, mientras intentamos agradar a Cristo por medio de nuestras palabras, llega un punto donde nuestra debilidad es tal que solo queda un gemido interno, un sufrimiento por agradar a Cristo en lo profundo del interior. A eso se refieren estos gemidos indecibles. No es un término teológico, sino que es algo que experimentamos en nuestro interior. En medio de las debilidades de este mundo, los creyentes anhelan agradar a Cristo y a veces no hay palabras para expresar ese deseo y solo hay un gemir y un sufrimiento que es expresado con cosas que no se pueden decir con palabras. Pero esos sentimientos y expresiones son el resultado de que nuestra vida está unida al Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que en oración a veces comienzas a llorar o a gemir en tu interior? O cuando una palabra toca tu vida y gimes por Dios, o tantas otras cosas que podríamos decir. A veces estás, no sé, llorando como un niño, gimiendo, no te sale la palabra, no te salen palabras, pero está el Espíritu Santo ahí con esos gemidos indecibles. Las debilidades de nuestra vida muchas veces no sabemos qué decir, sino que solo gemimos interiormente. Pero eso lo hace el Espíritu Santo para pedir por nosotros al Padre. En palabras más prácticas, no tenemos idea de cómo vivir el Evangelio. No tenemos ni idea. Nuestra carne no sabe cómo vivir el Evangelio. ¿Cómo es posible, hermanos, que un pecador pueda estar delante de Dios todos los días y no estar muerto? ¿Cómo es posible eso? Que nosotros como pecadores podamos estar frente de Dios todo el día y no morir. Eso solamente es la obra del Espíritu Santo, solo por la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que nuestros cuerpos pecadores y mortales more el Espíritu Santo? Es por esto que la vida cristiana va más allá de lo que nosotros podamos hacer, porque nada podemos hacer con nuestras fuerzas. Ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda en la debilidad y produce en nosotros esos gemidos indecibles que nos llevan realmente a vivir el Evangelio. Los gemidos indecibles representan la operación del Espíritu Santo en nuestra vida que nos lleva a vivir el Evangelio en esta vida llena de debilidades. Esos son los gemidos indecibles. La operación del Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que el Señor hace en nuestro corazón. Porque uno no todos los días tenemos oraciones elocuentes, no todos los días tenemos las mejores oraciones,
pero hay un gemido interior. Hay una oración que ni siquiera sabemos que el Espíritu Santo le está pidiendo al Señor, pero sabemos que el Espíritu Santo no le va a pedir nada que nos afecte a nosotros. Y a esos gemidos llegamos solo por medio del sufrimiento, de las pruebas, al ver nuestra miseria, nuestras enfermedades, cuando sufrimos por otros y con otros, pero solo llegamos realmente a gemir dentro de nosotros, como dice el verso 23, solo llegamos a eso cuando contemplamos la gracia de Cristo, cuando vemos la esperanza viva del Evangelio. Es ahí cuando vemos al Espíritu Santo gimiendo y rogando por y con nosotros. Y eso nos da seguridad y esperanza de que llegaremos un día a obtener esa gloria futura. No hay gemido interior cuando nos sentimos autosuficientes. No hay gemido interior, no hay gemido indecible cuando le decimos al Señor, no, yo no te necesito, Señor. Hoy día yo no necesito orar, yo así estoy bien. No necesito tu palabra, Señor. No hay gemido indecible cuando esa autosuficiencia está en nuestros corazones. Cuando dejamos a Dios al final de nuestra lista de cosas por hacer. No hay gemido indecible cuando sacamos a Dios del cuarto, de la casa, del corazón. Por eso el verso 27, hermanos, dice lo siguiente: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es algo, hermanos, que solamente por la fe podemos llegar a entender un poco, llegar a creer un poco, porque igual es complicado entenderlo. Este verso comienza con la palabra más, debido a que lo que quiere decir es que por más que los gemidos que el Espíritu Santo entrega a Dios sean indecibles o que no puedan expresarse con palabras, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu con esos gemidos indecibles que salen de nuestra vida y que el Señor produce en nuestras vidas. Y tengo 3 versiones aquí para poder ayudarnos a entender este versículo. Nueva Traducción Viviente dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, va más allá del ayudador, de solamente el que da el consuelo. El Espíritu Santo nos ayuda en todo. Nos ayuda en todo, en cada área de nuestra vida cristiana. Traducción del lenguaje actual dice: y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Palabra de Dios para todos. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios sabe, hermanos, lo que el Espíritu Santo le dice cuando provoca esos gemidos en nosotros. El mismo Espíritu Santo que nos guía también ruega por nosotros conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14. Búsquenlo, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No hay forma alguna de pedir alguna cosa conforme a la voluntad de Dios si no fuera porque el Espíritu Santo nos guía a eso. No hay otra forma, porque a veces uno dice: Señor, ¿cómo saber si esto es la voluntad del Señor? ¿Cómo saber si esto es tu voluntad? ¿Cómo saber si la Juana va a ser mi esposa? O etcétera, etcétera. ¿Cómo saber si ese va a ser la carrera que yo quiero? ¿Cómo saber si ese es el proyecto que tú quieres que yo emprenda? Pero hermano, si tú estás
en plena comunión con el Señor. No tengas duda de que esa es la voluntad del Señor. Si estás buscando al Señor en oración, si estás constantemente acudiendo a Él para obtener la guía, ten seguridad. Ten seguridad de que esa es la voluntad del Señor. Aunque tu carne va a tener duda, obviamente. Cuando vi a mi esposa, lloré por ella, tenía dudas, pero yo sabía que iba a ser mi esposa. Cuando la vi en Puerto Montt hace varios años atrás, yo tenía dudas en mi corazón, quizás dije, quizás no la vuelva a ver nunca más, pero yo estaba seguro en mi corazón de que iba a ser mi esposa. Y fue así. Y no andaba buscando una esposa, sino que el Señor la trajo. Así es la voluntad del Señor. De repente estás caminando en su voluntad, estás caminando en la fe, y el Señor te trae lo que necesitas. Ni siquiera hay que buscarlo a veces. El Señor trae lo que uno necesita. Él es quien nos guía, hermanos. El Espíritu Santo nos guía a todas las cosas buenas. Él es quien nos guía a decirle a Dios, Abba Padre. Él es nuestro ayudador en la debilidad de nuestra vida. Él es quien confirma que somos hijos de Dios. Él hace que nuestra esperanza en la gloria futura sea firme. Y quiero resumir, hermanos, en este párrafo que tengo aquí, todo lo que hemos hablado hoy día, antes de pasar a la parte final. El Espíritu Santo nos ayuda mientras estamos en esta tierra sufriendo las debilidades de este cuerpo. ¿Cómo pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo agradar a Dios como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo vivir el Evangelio? No lo sabemos. ¿Cómo esperar esa gloria futura en medio de tanta tribulación? No lo sabemos. Pero hoy sabemos que es el Espíritu Santo que nos lleva a vivir todo aquello que no sabemos o que muchas veces no entendemos. Si Dios no nos hubiera dado el Espíritu Santo al momento de creer en su Hijo, entonces no seguiríamos aquí. El sufrimiento ya nos habría hecho salir fuera. El diablo ya hubiese robado la esperanza que fue sembrada. Las aflicciones y la persecución ya nos habrían hecho tropezar. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas hubiesen ahogado el Evangelio en nuestro corazón, como la parábola del sembrador habla de esos 3 tipos de tierra. Mateo 13, ahí estaría para la casa. Pero debido al Espíritu Santo y su obra en nosotros, podemos decir que nuestra esperanza de la gloria futura con Cristo está firme aún en medio de las tribulaciones. Hermano, cuando nosotros no creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo nos va a llevar a creer en el Evangelio. Cuando yo tengo dudas si realmente soy salvo, Señor, o no. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, nos hemos hecho esa pregunta? ¿Soy tu hijo o no? Tenemos dudas. El pecado nos hace dudar. El pecado que hay en nuestro corazón a veces nos hace dudar. Pero el Espíritu Santo viene y nos confirma que somos hijos de Dios. Hermano, nuestra vida cristiana es dirigida completamente por el Espíritu Santo. Y como aplicación práctica de todo lo que hemos visto el domingo anterior y el domingo de hoy, nuestro sufrimiento nos debe llevar a pensar y meditar acerca de aquel que sufrió primero por nosotros. Cuando estés ahí, hermano, cuando te esté quemando, cuando sintáis el olor a quemado, a carne quemada, acuérdate del que sufrió primero por ti. ¿Se acuerdan de Tommy Jerry cuando sentía el olor, cierto, de su cola quemándose? Cuando estés así, hermano, en la prueba, cuando no te estés riendo, cuando estés llorando, acuérdate del que sufrió primero por ti. Isaías 53, 3 al 5. ¿Quién lo busca? Isaías 53, versículos del 3 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones
Bueno, el problema, hermanos, de nuestra sociedad hoy día es que queremos que la vida gire en torno a nosotros. Y si las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos y tiramos toda la miércoles. Pero acordémonos, hermanos, de este varón, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado de quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido, fue molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el varón que sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos no se comparan a todo lo que Él sufrió, y participar de alguno de sus sufrimientos debe ser un honor para nosotros. Les voy a leer Santiago de nuevo. Santiago 1, del 2 al 3. Miren lo que dice, y esto, cuando uno lo lee, esto a uno le vuela la cabeza. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué? ¿Gozo en las pruebas? ¿Gozo cuando me dan una mala noticia en el médico? ¿Gozo cuando hay una mala noticia familiar? ¿Gozo cuando alguien, por quien invertiste tiempo, te da la espalda? Veamos un ejemplo práctico. Miren, escuchen esto que les voy a leer. Hechos 5, del 38 al 42. Dice así, miren. Y ahora os digo, ahí estaba Gamaliel hablando, uno de los principales de ese tiempo, de los principales religiosos. Él dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo salieron? Salieron al tiro. No están persiguiendo a la iglesia, está quedando la embarrada en Chile. Salieron gozosos, hermanos. Yo creo que salieron riendo, abrazados, no sé, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que las pruebas, hermanos, sean un potenciador para nosotros. Que en vez de achicarnos, comprendamos que deben traer gozo a nuestras vidas. Estos discípulos entendieron que el sufrimiento era junto a Cristo, porque el mismo Señor les había prometido que serían perseguidos. En Juan 15:20, la tremenda promesa, porque parece que nos gustan todas esas promesas. Tengo planes de bien para tu vida, el Señor tiene un plan hermoso. Esas promesas nos encantan. Pero cuando el Señor nos dice algo así, miren, Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tremenda promesa, ¿cierto? Si al Señor lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. No esperemos caerle bien a toda la gente. Este varón de dolores, hermanos, y experimentado en quebranto, fue a la cruz pensando en esa gloria futura que tendría con nosotros. Él estaba pensando en ti y en mí, y en lo que el Padre le daría a todos sus hijos, en esa herencia que decía mi hermano. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba pensando en cada uno de nosotros y en todo lo que el Padre nos iba a dar. Sin su muerte en el Calvario no tendríamos ningún grano de esperanza, y nuestro sufrimiento nos llevaría derechito al infierno. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros, hermanos, tuviéramos una pizca del sentir de Cristo en nuestro corazón, veríamos las luchas desde otra óptica, veríamos las pruebas desde otra óptica. Porque generalmente cuando viene una mala noticia, ¿qué pasa? El mundo se nos acaba. Pero Jesús dice que por el gozo puesto delante de él, ¿y cuál era ese gozo? Vernos a nosotros hoy día compartiendo el Evangelio. Ver a cada hermano que se reúne hoy día o en cualquier parte del mundo, por ese gozo que fue puesto delante de él, él sufrió la cruz. ¿Te imaginas, hermano, sufrir aquí sin Cristo y seguir sufriendo por toda la eternidad lejos de él? Que Cristo, hermanos, tenga misericordia de aquellos que no le conocen. No olvidemos que podemos confiar en la obra de Cristo en medio de nuestro sufrimiento. Y le voy a pedir a mi papá que pueda leer el último versículo de hoy día, que es 2 de Corintios 12:9, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. ¿Quieres que la gracia del Señor se manifieste en tu vida? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? le estoy preguntando. ¿Quieren experimentar la gracia del Señor? ¿Quieren experimentar el poder de Cristo? Todos queremos eso. Todos queremos experimentar el poder del Señor. Y eso se experimenta no cuando estás ahí y te sientes como un ángel y el mejor hermano. No cuando estás en la cima. 2 de Corintios 12:9. Sí. Esto es lo que el Señor le decía a Pablo, porque imagínense, el apóstol Pablo tenía un aguijón, que no está muy bien claro qué era, pero tenía un aguijón en su carne, una enfermedad, algo. Unos dicen que era la persecución de los judíos, no importa. Lo que pasa, el punto es que Pablo tenía un aguijón en su carne, algo que le molestaba. El Señor, y Pablo le había dicho al Señor, por favor, sáname. ¿Cuántas veces le hemos dicho quizá al Señor, sáname de esto? El Señor no nos sana, ¿por qué? Porque nos deja eso ahí y nos recuerda, bástate mi gracia te es suficiente. Mi gracia es suficiente y mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y aquí Pablo dice, de buena gana me voy a alegrar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuándo vemos el poder de Cristo en nuestras vidas? Cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles y el Señor, y aún estamos alabando al Señor, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso. Y esta es la última frase de la predicación. Iglesia, que nuestro sufrimiento actual nos lleve a ver el sufrimiento de Cristo y que Cristo nos lleve a poner la mirada en la gloria que tendremos con el que resucitó, venció a la muerte y nos selló por toda la eternidad. Amén. Póngase de pie.